Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos y todas a esta nueva emisión del podcast de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas. El día de hoy tenemos una serie de videos sumamente interesantes que van a abordar el tema de las ciencias forenses aplicadas a la biotecnología. Y para ello contamos con la doctora Clara Hernández Castro, que es una experta en el tema y quien de manera muy amable nos va a introducir a esta parte de la biotecnología y relacionado con las ciencias forenses. Doctora, un placer que esté el día de hoy con nosotros. Platíquenos adelante Muy bien. Del tema. Muchas gracias, pues es un gusto estar aquí, qué bonito estar aquí finalmente la UAS es el alma mater. Agradecer a la Unidad Académica de Ciencias Biológicas por esta invitación y por la confianza a compartir con ustedes este espacio. Muy gratamente sorprendida porque los jóvenes tienen estas inquietudes, no solo con relación a las ciencias forenses, sino con hacer este tipo de momentos para adquirir mayor aprendizaje. Bueno, también no quiero dejar pasar, agradecer a mi jefe, el comisionado local de búsqueda de personas desaparecidas, para quien trabajó y que permitió que estuviera yo hoy aquí. Muy bien, pues sí, quiero platicarles algo. Platicaba hace un momento con el biólogo que quizás hay un error común que se comete en la conceptualización tanto de la biotecnología desde quienes estamos del otro lado del espacio de las ciencias forenses o que tenemos la formación en ciertos aspectos jurídicos o incluso médicos, que no comprendemos a la biología a profundidad. Pero también hay un error de conceptualización de las ciencias forenses por parte de quienes como civiles tienen en un momento dado que participar de las ciencias forenses porque son víctimas de un hecho delictivo, o en un momento dado no solo como civiles sino como profesionales de cualquier área hay algunas inquietudes sobre la ciencia forense y algunas percepciones quizás erróneas. Entonces a mí me gustaría mucho establecer pues qué son las ciencias forenses. Claro que ¿verdad? Sí, yo pienso que es primordial que hagamos esta distinción. Definitivamente. Entonces, bueno, quiero comenzar por platicarles que yo tenía el error conceptual acerca de la biotecnología que se reducía al conocimiento de los polimorfismos del ADN, claro, que servían como para establecer la identidad de una persona o en un momento dado que sirven nada más para el establecimiento de un parentesco, de una vinculación biológica entre una persona y otra. Y la biotecnología pues no es eso, no se reduce a ello. Es muchísimo más cosas. Hoy me doy cuenta que la biotecnología está presente en muchos aspectos de la vida cotidiana y en la vida industrial, en la medicina, por supuesto. Entonces, bueno, partiendo de que yo tenía ese error, comparto que ahora del otro lado ustedes también han encontrado que la ciencia forense se va a dedicar al estudio de los muertos. Un forense es un muertero, es una persona que siempre va a ver cadáveres, que en su vida profesional está en contacto constante con la muerte. Y aunque en nuestros días, por cuestiones de inseguridad, sea así, la ciencia forense es muchas más cosas. La ciencia forense es tanto de vivos como de muertos. ¿De acuerdo? Entonces, la ciencia forense nace en el foro, de ahí viene la palabra forense. El foro era en la antigua Roma, el lugar, una plaza pública donde la gente se reunía, sobre todo los senadores, a discutir cuestiones de índole jurídica, de índole legal. Estaba conformándose ciertamente el derecho romano o la República Romana y empezó a darse este espacio del foro no solamente para debates legales, sino también para debates médicos. Cuando, por ejemplo, teníamos ya un caso de homicidio en el que se tuviera que definir si había una persona inculpada o no en la muerte de esta persona que teníamos delante de nosotros. Y entonces empieza a darse el protocolo de necropsia, digamos. Empieza a surgir la técnica necrópsica como una forma de determinar una causa de muerte. Y entonces nace la figura del médico forense, sí es cierto, el médico del foro. Entonces el foro es el lugar del debate. Hoy día el foro es el juez en un juzgado con las partes. ¿Quiénes son las partes? La parte ofendida, la víctima, con su ministerio público que está abogando por su causa y que va a presentar a su cuerpo de peritos que presentan a su vez sus diferentes pruebas originadas en indicios tomados en el lugar de intervención o antes llamada escena del crimen. Entonces, esta es una parte. Y la contraparte es el victimario o la persona que comete un hecho presuntamente delictivo y que también quiere demostrar que no es culpable. Entonces presenta a su abogado de la defensa y presenta a su cuerpo de peritos que tienen que compartir con los peritos oficiales esta visión del mismo indicio, porque el indicio va a ser el mismo.
El indicio es el indicativo de que hubo una comisión de un delito y tiene un significado en la escena del crimen. Un arma, una muestra de sangre, una muestra de semen, etcétera, etcétera. El indicio nos va a indicar qué representación tiene en una cuestión circunstancial del delincuente con la víctima, donde hubo una interacción en la que ambos, alguno de ellos perdió algo, alguno quizás la vida, alguno quizás integridad, alguno quizás un objeto material, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos el foro actual. Entonces la medicina forense vino evolucionando y se convirtió en la mamá de todas las ciencias forenses por excelencia, pero luego viene un crecimiento y gracias a la tecnología, sobre todo a la microscopía, al desarrollo de la bioquímica, de la química en general, de la toxicología misma, que se da un boom de las ciencias forenses de tal forma que la criminalística, digamos, toma la batuta y entonces la criminalística es una gran rama de las ciencias forenses. Yo hablaría de la mitad de las ciencias forenses porque la otra mitad es la criminología. Entonces la criminalística se convirtió ahora de ser hija de la medicina forense, se convierte en la mamá de la medicina forense, hablando de cómo se engloban o clasifican las ciencias forenses, y la criminalística ahora adjunta a la medicina forense como una de sus tantas disciplinas o ciencias del saber criminalístico. Excelente. Me parece que usted ha dado una introducción bastante amplia y abarca sobre todo cuestiones que muchas veces los biólogos no estamos relacionados, sobre todo en la parte jurística, ¿no? Esta parte legal que a nosotros pues ciertamente es un poco muy algo retraída y algo extraña para nosotros, pero es una introducción sumamente completa, pero ahora a mí me gustaría preguntarle o hacerle énfasis en su trabajo. Mencionaba usted que se dedica a esta parte de la identificación de personas y a mí me parece que es un trabajo sumamente importante, ¿no? Sobre todo en la actualidad. Definitivamente. Bueno, tenemos que partir de que estamos en un contexto muy interesante que es Zacatecas. Estamos a nivel internacional reconocidos como una de las ciudades más violentas del mundo por la inseguridad que vivimos. Sabemos que somos un territorio en el que hay una pelea entre cárteles de la organización criminal y que a diario podemos tener gente desaparecida. Lo nuestro es buscar personas desaparecidas, pero tenemos también que hay múltiples delitos, el homicidio a la orden del día, el suicidio también. Teníamos una tasa interesante de suicidio en Zacatecas y teníamos el interesante primer lugar en suicidio juvenil. Eso es pues un tanto indigno, pero es importante ponerlo en relevancia, porque esto implica que los servicios forenses estén saturados de trabajo. Entonces los servicios forenses, si nosotros nos fuéramos como al catálogo del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses, que depende de la Dirección General de Servicios Periciales, yo no laboro para ellos, tendríamos que, tienen diferentes departamentos. Entonces la criminalística de la que hablábamos y la criminología ahora sí se dividen, y la criminalística podría tener dentro de los servicios periciales laboratorios como toxicología, química forense, hematología forense, genética, por supuesto, está medicina legal, ¿de acuerdo? Y está un departamento importante de no identificados. Entonces, cuando estos cuerpos que se extraen o se exhuman desde fosa clandestina y que los criminales nos dejan muy calcinados, carbonizados o en un momento dado pues destruidos, ¿verdad? Ya porque quedaron a la intemperie, porque quedaron en una fosa, porque quedaron a expensas de depredadores, por ejemplo. Entonces tenemos tejidos humanos que han quedado muy degradados o deteriorados, que va a ser difícil identificar. Entonces tenemos diversas disciplinas para la identificación forense. Entre ellas estaría importantemente la antropología forense, la dactiloscopía o lofoscopía, que es el estudio de las huellas. Tendríamos a la genética, por supuesto. Tendríamos a la radiología forense. Existe como especialidad, aunque no se aplica en Zacatecas, pero existe. Existe la odontología forense. Tenemos médicos odontólogos que están conformándose dentro de la ciencia forense y que lo suyo se reduce a la identificación mediante dientes, pero que a veces es lo único que nos resta en la identificación de una persona, por la dureza y la posibilidad de que el diente sea de los últimos tejidos en destruirse. Entonces ahí tenemos cabida para la odontología forense. En Zacatecas se aplica, no de manera cotidiana, pero se aplica, y bueno, ahí tenemos entonces la intervención de muchos profesionales.
Si pensáramos así, la toxicología o la química en su aspecto bioquímico pues tendría una implicación para la biología y para la biotecnología. Exacto. Y precisamente ahora que ha tocado el tema de la biotecnología, ¿cómo se relaciona esta con las ciencias forenses en la actualidad, ¿no? Como comentaba antes de iniciar el programa, que usted tenía una noción muy diferente y ahora pues sí. Ha cambiado, ¿no? Eso sería interesante que lo comentara. Sí, muy interesante. Decía yo que consideraba que la biotecnología se reducía a la prueba ADN, a los polimorfismos del ADN, a establecer un parentesco y, bueno, realizar la identificación de una persona. Inculparlo, tú fuiste y estuviste circunstancialmente aquí. Okay. Pero hoy día, si nosotros lo consideramos, tenemos muchos conocimientos que a mí me parecen extraordinarios. Un ejemplo es considerar que la muerte se da a nivel somático cuando los órganos vitales dejan de funcionar. La pérdida del pulso, la pérdida del ritmo cardíaco, la pérdida del esfuerzo respiratorio, que nos va a conducir al cese de los signos vitales. Eso es la muerte. Pero en realidad también existe la muerte a nivel celular. Y hay células, por ejemplo las espermáticas, podrían permanecer vivas todavía durante 100 horas más después de la muerte somática. Okay. Y si nosotros tenemos este conocimiento, entonces podemos hacer una aplicación o una implicación de la ciencia forense en ello. Ajá. Podríamos tener, por ejemplo, que las células respiratorias, después de la muerte somática, pueden sobrevivir hasta 72 horas más. Entonces tendríamos ahí también estos elementos vitales, porque están vivos todavía, para poder hacer un estudio. Tenemos, por ejemplo, que el humor vítreo contenido en el ojo tiene una alta concentración de potasio, y si nosotros hacemos una determinación del potasio en humor vítreo, podemos establecer el intervalo que lleva una persona de haber fallecido. A eso le llamamos intervalo post-mortem o establecemos cronotanatodiagnóstico. Entonces, podríamos así seguir haciendo muchas ejemplificaciones de cómo la biotecnología, la ciencia biológica y la química participan en la ciencia forense. Si hablamos, por ejemplo, del hueso, el hueso es un órgano, mucha gente lo ve, bueno, pues es una cosa dura, pero es un órgano y está vivo, también tiene inervación, vascularización, está vivo, por él corren células que están vivas y a lo mejor ya ocurrió la muerte somática otra vez, pero el hueso está ahí todavía latente. Y a veces tenemos al cuerpo, el tejido blando muy deteriorado y lo único que tenemos para identificar a una persona es el hueso. Ahí hay una adecuación de la antropología forense para la identificación. Pero nos enfrentamos a que el hueso está muy maltratado porque ha sido quemado, porque ha sido colocado en ácidos o en sustancias básicas que finalmente destruyen el ADN. Entonces, pero si permanece la estructura, la forma del hueso largo, quizás podemos establecer talla o estatura de una persona por sus medidas, el sexamiento. Entonces, no estamos limitados en la ciencia forense a la identificación estrictamente a la biotecnología o a la identificación a nivel bioquímico molecular como el ADN o a nivel celular como la biología. Excelente. Pues tenemos muchos elementos. Sí, no, sin duda son muchos elementos y bueno, a mí me parece que de verdad necesitaríamos un capítulo exclusivo para esto. Sí. Pero bueno, esto solamente ha sido una introducción bastante completa y pues bueno, agradecemos su presencia, Gracias. Su colaboración y qué bueno que sea la madrina de esta segunda emisión de los capítulos. Muy bien. Sobre todo. Muchas gracias, doctora. Gracias, un honor estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos.